Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero, disculpar a Ainhoa, que ha tenido un problema de salud y hoy no nos puede acompañar, lamentablemente. Entonces, bueno, intentaremos suplir su ausencia. Difícil, porque ella es la auténtica especialista en el desarrollo que se está haciendo ahora de la directiva. Bueno, me toca la moderación, encantado de la invitación. Muchísimas gracias, Felipe, Begoña, al Instituto por la invitación a moderar al Ente Regional de la Energía. Y, bueno, la Directiva de Eficiencia Energética, que creo que todos conocemos, ¿verdad? Un documento publicado mayo de este año, después ya de 3 años de diferentes idas y venidas, borradores. Ahí tenemos los plazos, mayo del 26 para su transposición. Una directiva que se centra fundamentalmente en renovar los edificios. El objetivo es la descarbonización. Se centra en eficiencia energética, pero se centra mucho, particularmente esta directiva, ¿verdad? Hace muchísimo hincapié en la reducción de emisiones. Entonces, da muchísima importancia a buscar la renovación al edificio cero emisiones, 2050 absolutamente descarbonizados. Tenemos que tener un plan de renovación de edificios, un plan nacional de renovación. Cada país tiene que establecerlo, que nos lo venía a contar Ainhoa, pero bueno, podemos adelantar nosotros alguna información que tenemos. También establece requisitos muy concretos de descarbonización, nuevo indicador de medición de ese potencial de calentamiento global que vamos a ver. Nos va a explicar Antonio cómo se está calculando, cómo se está trabajando, y también una serie de elementos básicos nuevos, algunos nuevos, que va a permitir, que vamos a facilitar la implementación de la directiva en los diferentes países, como por ejemplo este potencial de calentamiento global o el indicador de preparación del edificio para aplicaciones inteligentes, ¿no? El SRI, o el pasaporte de renovación del edificio, es decir, una serie de nuevos documentos, pero tenemos un documento fundamental que ya teníamos otras directivas, como es el certificado de eficiencia energética, que va a cobrar aún más importancia, porque va a incorporar todo lo que hemos visto y va a venir con muchos cambios. En relación con los primeros cambios que vamos a ver, tenemos ahora mismo publicado en información pública del Ministerio, que precisamente hoy, 28 de octubre, finaliza el plazo de presentación bueno, no son alegaciones, ¿no? Porque está información pública para opiniones sobre un futuro documento que, bueno, nos vendría a contar ahí, ¿no? Lo cuento yo antes de daros paso, de documento de sostenibilidad ambiental, que es una modificación del Código Técnico, que ese documento va a introducir precisamente conceptos como el edificio cero emisiones, va a introducir el indicador de potencial de calentamiento global, va a introducir la exigencia. La directiva ahora quiere que la energía solar, la tecnología solar, cualquier tecnología solar, se facilite aún más en los edificios, por tanto, criterios de diseño para introducción de esa energía solar. Y todo esto en un documento, como digo, que está trabajando ya el Ministerio en ese nuevo Real Decreto que va a modificar el Código Técnico. También introduce cuestión importantísima, como es todo lo que es facilitar la movilidad sostenible con carga en el propio edificio, de carga eléctrica y espacios para bicicletas. Entonces, como digo, ese documento está ahí. Y entonces vemos que ya vamos a tener ya próximamente el concepto del potencial de calentamiento global, pero esto habrá que ver cómo se calcula, ¿no? Entonces sabemos que Antonio, Universidad de Sevilla, junto con el Instituto Torroja, están trabajando en esa metodología de cálculo. Entonces, Antonio, si nos cuentas, por favor, lo que estáis trabajando, cómo son esos futuros cálculos que vamos a tener que hacer para evaluar ese potencial de calentamiento global. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la presentación. Bien, antes que nada me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de visitar esta magnífica ciudad que es Segovia. Me parece una delicia de ciudad. Muchas gracias.
Efectivamente, una de las, como has comentado Alfredo, una de las novedades importantes del nuevo documento básico va a ser el establecimiento de un método de cálculo para obtener el potencial de calentamiento global, que es uno de los requerimientos que nos hace la EPBD. Sí, la EPBD obliga a los Estados miembros a informar sobre las emisiones de CO2 de los edificios. Claro, esa es una novedad importante porque, a diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, la normativa anterior, que se centraba más en el aspecto operacional, pues nos obliga a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que constituye un edificio. Eso ya en la introducción, las diferentes introducciones del consejero Dominique también se ha introducido esa visión y no es suficiente conocer el impacto o las emisiones durante la vida útil. O sea, el objeto edificio pues, ha tenido una vida anterior, lo cual implica una serie de emisiones de CO2 y de otros impactos medioambientales, y lo que va a hacer esta normativa es enseñarnos a calcularlo, para informarlo. Si quieres... Sí, bueno, luego si quieres comentamos un poco exactamente cómo van los cálculos. Como vemos, y se comentaba también en la presentación anterior, ¿verdad? En la charla anterior, la importancia de medir la calidad. Hay que medir, no tenemos que medir, queremos saber las emisiones, cómo podemos medirlas, pero llevamos mucho tiempo midiendo la eficiencia energética con este documento fundamental, que es el certificado de eficiencia energética de los edificios, que parece, ¿no?, que esta nueva directiva trae novedades, ¿no? Tenemos una nueva metodología de cálculo, una nueva forma de mostrar la eficiencia, un nuevo indicador quizás. Entonces, bueno, no sé, cambios para las herramientas. Aitor, si nos cuentas qué es lo que viene. Pues nada, yo en primer lugar también por mi parte pues agradecer sobre todo a los organizadores. Yo creo que un evento muy seguido, de ahí los 6 años que lleva ya haciéndose, en un lugar emblemático y especialmente bonito, y que cuando puedo me escapo y suelo visitar, mucho más de ocio. Pues en mi caso yo os voy a contar, bueno, primero un poco la foto global de lo que nos está obligando la directiva. La directiva ha dado una vuelta de tuerca a las obligaciones que venían dando, es decir, es la 4ª versión que sale de la directiva, Directiva 2002, Directiva 2010, Directiva 2018 y ahora Directiva 2024. A lo largo de los años ha tenido una evolución, ha ido intercediendo para que la eficiencia energética en los edificios pues, sea cada vez mejor, cada vez más preciso, cada vez más focalizada, y ampliando de alguna forma el espectro de las obligaciones que ya teníamos, en algunos casos con indicadores nuevos, con metodologías nuevas, es decir, para muchas cosas son modificaciones de lo que ya teníamos, para otras son introducción de nuevos indicadores, pues como puede ser el de calentamiento global que no disponíamos hasta ahora. En particular, ha habido algunas que ha tenido una trayectoria, ha ido siguiendo una trayectoria, como por ejemplo la del certificado de eficiencia energética. Cuando en 2002 se plantearon decir que los edificios tienen que mejorar, que pueden ser más eficientes, que se pueden utilizar y que además van a tener más calidad de uso si consumen menos energía y si tienen un rendimiento mayor, bueno, pues se planteó el buscar una metodología, un mecanismo por el cual pues más o menos todos midiésemos de una forma igual cómo son de buenos o de malos los edificios, cuál es su rendimiento. Y generaron el sistema de certificación. Con los años ha ido evolucionando, los indicadores se han ido adaptando. En España hemos sido siempre muy proactivos y hemos ido por delante de lo que nos ha ido pidiendo la directiva, en algunos casos pues, con herramientas de cálculo mucho más precisas, es decir, algunas de las obligaciones que traían las directivas anteriores, y esta en particular ya la tenemos cumplida, porque de alguna forma somos un punto de visión, un eje en el que el resto de países en Europa pues, también se fija para ver cómo se hacen las cosas, y en particular en este es una de las funciones. Otra cosa es el desarrollo, ¿no? El día a día, el cómo funciona, el si realmente está implantado, si llegamos al ciudadano, si llega a tener la utilidad que queremos, pero a nivel metodológico es verdad que somos una referencia y de alguna forma ahí ancla un poco toda la directiva
y va sosteniendo pues, muchas obligaciones. Ya digo, hoy finaliza el plazo para código técnico, hay muchas obligaciones que marca el código técnico. El código técnico en sí promueve también el cálculo de la energía, es decir, es necesario calcular cuánta energía consume un edificio y también se va a ver afectado por esta metodología. Es decir, esta metodología, estos cambios, no son solo para certificación, sino para evaluar energéticamente el edificio. Entenderéis el encaje de bolillos, ¿no? Que es promover una metodología nueva a la vez, porque la directiva nos está diciendo cómo se cambia, a la vez que se pone sobre la mesa una normativa nueva con obligaciones y con valores límite. Entonces, esta dificultad, yo no puedo decir que 50 es mucho o poco, porque todavía no sé si este 50 lo he calculado con el mecanismo anterior, el nuevo. Ahí estamos de alguna forma trabajando, ¿no? Las administraciones, para intentar encajarlo todo. El primer hito va a ser pues este código técnico, con esta primera parte de audiencia pública y con modificaciones, pues nuevas obligaciones, pero también revisar nuevos indicadores, como puede ser el de calentamiento global. Pero a la vez estamos trabajando en la metodología. Entonces, ¿qué nos interpone la nueva directiva en cuanto a metodología? Bueno, pues nos cambia desde los indicadores, nos está diciendo ya de una forma clara y concisa que utilicemos el indicador de consumo de energía primaria total y además como referencia que introdujamos nuevos indicadores de emisiones, que es el de potencial de calentamiento global y pues que yo creo que tenemos aquí uno de los expertos que nos van a contar ahora. Y además de generar estos indicadores nos dice que pongamos límite, que hagamos que generemos un documento con una trayectoria y que pongamos unos valores límite. De ahí un poco la dificultad, ¿no? El trabajo que tiene por delante la Administración, en particular pues el Ministerio de Vivienda, que está trabajando intensamente en conseguir estos valores límite. Primero es ver metodología y luego valores límite. Entonces, tenemos indicadores. En certificación en particular tenemos escalas. Escalas que en nuestro país pues, tienen una forma determinada, se diseñaron hace años con una filosofía que era vamos a identificar el parque en una letra determinada, en una escala de letras determinada, para que con los años pues, no tengamos que generar escalas por delante, ¿no? El A++, A cuádruple plus. Lo hemos conseguido, es decir, estamos consiguiendo edificios de clase A y B, Código Técnico está promoviendo nuevos edificios así, nos cuesta mucho más en rehabilitación, pero bueno, ahí está la batalla, ¿no? En parte este congreso pues, aporta eso. Tenemos por delante trabajo para conseguir llegar a esas letras, pero ahora la Comisión Europea ha decidido que todos los Estados miembros reescalen, que de alguna forma no todos teníamos establecido estos valores límite. La directiva va a interponer obligaciones en rehabilitación, no las está intentando vincular a letras de calificación. No tiene sentido que para nosotros el esfuerzo de conseguir una A pues sea así y que para otro país el esfuerzo de conseguir una A sea así. Entonces, para que todo sea más o menos homogéneo y que no pidamos a todos lo mismo, entendamos que una letra A o conseguir una letra A en una ciudad pues como puede ser Tenerife no es lo mismo que conseguir una letra A estoy pensando en Lituania, pues en Vilna, ¿no? en el norte de Europa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Nos ha pedido, y con un cierto margen, una cierta flexibilidad, que reescalemos para que busquemos que todas las letras estén entre la A y la G, no nos olvidemos de las A+, doble plus, triple plus, y que dejemos en la letra G las peores calificaciones y en la letra A las mejores, llegando a alcanzar lo que va a ser, lo que marca la nueva directiva, que es el edificio de cero emisiones. Una de las nuevas obligaciones que va a establecer el Código Técnico que está ahora pues, en audiencia pública. En este cero emisiones va a tener que ser una letra A y además, ya nos van a decir, ya no estamos hablando solo de consumo de energía primaria, esta letra en particular, además de un límite de consumo, nos dice que también tenga un valor límite en emisiones, en particular que sea cero emisiones. Por tanto, está mezclando la parte energética con la parte de emisiones. Para nosotros es un reto también, es decir, a día de hoy llevamos muchos años funcionando con el indicador de emisiones, pero poner valor límite, pues no tenemos que, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no pasarnos, tenemos que conocer muy bien el parque, conocer muy bien la metodología, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, ahora vamos desgranando más, ¿no? Vamos a dar también un poco... Bueno, pues... efectivamente, bueno, un montón de cambios que se vienen para poder, la parte de calificación, certificación, y combinarlo todo con este nuevo cálculo del potencial de calentamiento global. La metodología que entiendo, Antonio, que será un documento de apoyo, ¿no? Entiendo que el Ministerio sacará esta modificación de código técnico, será el documento básico, y trabajaréis vosotros el documento de apoyo. No sé si cuestiones técnicas que nos puedas ir adelantando sobre lo que se viene. Bien. Entiendo, Alfredo, que este concepto de potencial de calentamiento global es
novedoso, ¿no?, para la mayoría de la audiencia, me va a permitir que lo explique de la forma más sencilla posible, ¿no? El potencial de calentamiento global no es más que la medición de las emisiones de CO2 de los diferentes productos que integran el edificio a lo largo de su ciclo de vida, ¿vale? Es decir, que el potencial de calentamiento global es la perspectiva nueva de la directiva y del nuevo documento básico del Código Técnico, es que nos obliga a entender el edificio en su ciclo de vida. Es decir, cuando se construye el edificio, ese edificio tiene unos materiales, unos sistemas constructivos, y han implicado que antes han tenido un consumo energético y una cierta cantidad de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Por primera vez, no solo en España, en toda Europa, esta novedad es toda Europa, nos vemos obligados a entender el edificio desde esa perspectiva más global. Todos los países tienen la dificultad de afrontar esa metodología para conocer, o sea, qué implicaciones medioambientales tiene la construcción de los edificios y sus materiales. Es decir, ves que se gira un poco desde el foco operacional hacia el foco de los materiales. Y ves claro, se ve claro con un primer acercamiento, que eso tiene unas implicaciones enormes en la cadena de valor del sector de la construcción. Ahí tiene lugar cualquier proceso que implique emisiones de CO2, desde la jerga del análisis del ciclo de vida, en la disciplina esta que mide las emisiones de CO2, se conoce desde la cuna a la tumba, es decir, todo el proceso desde la extracción de materias primas, incluido el transporte a fábrica, incluso la fabricación, el transporte a obra, la energía empleada en la obra, etcétera, se tiene que tener en cuenta. Pero no solo, usando la jerga del análisis del ciclo de vida, aguas arriba, también aguas abajo. Es decir, qué es lo que va a ocurrir con esos materiales en un futuro. Esa es la dificultad técnica de una metodología de cálculo. En esta primera fase, como tú comentas, se ha contado con la Universidad de Sevilla. La norma, por supuesto, la tradición, y es el organismo encargado de la elaboración, como has comentado, Alfredo, es el Instituto Eduardo Torroja, como no podía ser de otra forma, es el instituto con la mayor tradición, mayor conocimiento en la implementación de normativa. Y el Instituto de Eduardo Torroja ha querido contar, bueno, y el Ministerio también, contar con la experiencia de un proyecto reciente que se llama el proyecto Indicate, donde ahí hemos hecho una prueba de metodología. Es una metodología inédita, el análisis del ciclo de vida en todos los países, comento, y esa metodología, esa prueba, por así decirlo, prueba metodológica, ha reunido, gracias al GBC, a los principales expertos en análisis del ciclo de vida de España y las principales instituciones dedicadas al análisis medioambiental de edificación del sistema constructivo de España, entre las que se encuentra el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Y tengo que destacar aquí la impresionante participación de Felipe Romero. Muchas gracias, Felipe, por tu amable y generosa participación en el Indicate. Ha sido crucial para el éxito del proyecto. En ese proyecto lo que hemos hecho es como una prueba de qué factores tendríamos que tener en cuenta de la forma más rigurosa posible, de la forma más justa posible, en los diferentes módulos o fases del ciclo de vida para obtener esas emisiones de CO2. Y hemos reunido, pues, hemos hecho una serie de cálculos, reunido hipótesis, realización de cálculos, y eso nos ha dado un conocimiento que el Instituto Eduardo Torroja y el Ministerio ha considerado oportuno tenerlos en cuenta o servirse de esa información para pulir o para especificar aspectos detallados de la metodología, todo con la idea general tanto del Instituto Eduardo Torroja como del Ministerio de que la metodología, en primer lugar, se acomode perfectamente al anexo 3 de la EPBD, de esta directiva que hemos nombrado, yo creo que cientos de veces ya desde el inicio de las conferencias, muy importante. El anexo 3, donde se define exactamente cómo se debe de aplicar la normativa. Digo exactamente, pero es muy laxa, el anexo 3 son 3 párrafos, o sea, no se define en detalle.
Entonces, es cumplimiento de ese anexo 3 y máxima simplificación y entendimiento de la propia normativa. Y en ese trabajo estamos en crear, en ese trabajo está el Instituto de los Dr. Rojas. Nosotros somos simplemente un apoyo técnico en determinadas cuestiones y creo que están haciendo un gran trabajo, sinceramente. La persona a cargo, tú lo conocerás, Alfredo, y también Aitor, es Enrique Larumbide. El equipo de Enrique Larumbide tiene una experiencia enorme en transposición de normativa, ya lo hizo con el DBHE y tiene un conocimiento tanto de la sostenibilidad en arquitectura como de la propia metodología de análisis del ciclo de vida. Entonces, aquí en estas circunstancias de elaboración de normativa se reúnen varias fortalezas que a mí me gustaría, Alfredo, si me permite, destacar. Primero, que contamos con el Instituto de los Dr. Rojas y todo ese background de conocimiento que Aitor ha señalado anterior, que ha sido pionero en el tema energético. España ha sido realmente pionero en Europa. Eso contamos con ellos. Y segundo, que contamos con una técnico, una funcionaria, en este caso una alta funcionaria, que es Ainhoa, que es experta también en análisis del ciclo de vida. O sea, eso es absolutamente, es una rareza absoluta. En Europa, cuando yo hablo con colegas científicos de otros países, Austria, República Checa, la mayor dificultad que encuentra para hacer transposiciones normativas del análisis del ciclo de vida es que los funcionarios no entienden la propia metodología. En este caso contamos con personas de alto nivel, destaco estas dos piezas fundamentales que son Enrique y Ainhoa, que tienen un conocimiento que están al nivel de cualquier experto europeo en la materia. Entonces, yo desde como un observador casi trato de ayudar en lo que puedo, pero como observador puedo decir que lo están haciendo, yo creo que todo lo bien que se pueden, porque además cuentan con la experiencia de los frontrunners europeos, que en este caso son los países nórdicos, Francia es otro frontrunner, ellos van por delante en este ámbito. Nosotros, Bélgica, y con esa experiencia también contamos, que unido con esa especialización de las personas que están trabajando en esos equipos, creo que están haciendo honestamente un gran trabajo. Bueno, parece que queda muchísimo trabajo. Excelentes noticias, precisamente contar con gente efectivamente como Ainhoa, como el Torroja, gente con mucha experiencia, encima convencidos y con conocimiento de la materia, expertos, y esto creo que, aunque se viene muchísimo trabajo, que como ya se ve, toda la transposición, creo que de esta manera, con este equipo de personas expertos, pues seguro que va a salir toda la documentación que salga, todas las metodologías de cálculo que salgan, seguro que van a favorecer el que en España, bueno, pues como yo creo que, como has comentado, en cuestiones de energía, siempre yo creo que hemos sido ejemplo en Europa, como se ve efectivamente en certificación. Se ve países que han tenido que ir implementando A+, A++, A++. Aquí hemos mantenido, yo creo que la escala de la A a la G claramente. Me parece un reto quizás, la A actual es edificio de energía casi nula, código técnico actual es esta A, y calificado con el indicador de energía primaria no renovable, ¿no? Es la situación que tenemos ahora. Claro, me parece un cambio radical, ¿no? Decir, el edificio A ahora va a ser el edificio cero emisiones, porque marca así directiva, y cero emisiones y calificado con este nuevo indicador de energía primaria total. Sabemos que muchos edificios A actuales en energía primaria no renovable, pues con el futuro indicador no van a calificar tan bien, seguramente. Aprovecho y te pregunto también para que nos comentes, porque como bien has dicho, hay que integrar un montón de desarrollo. El documento reconocido de factores de paso, que es de RITE, es de Reglamento de Instalaciones Térmicas, el documento reconocido de metodología de cálculo, este sí que, no es RITE, pero también es Ministerio de Transición. Trabajar con el Torroja para integrar todo, porque la metodología de cálculo es para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios. Y todo esto además lo vamos a necesitar, todo este indicador y todo esto, para que el Ministerio prepare los planes nacionales de renovación, que se tienen que basar en ese indicador de primaria total. En fin, me parece un reto alucinante, un montón en poco tiempo. Para empezar, el tema de las nuevas escalas, los factores de paso,
¿Qué es lo que se nos viene, Aitor? Pues nada, gracias. La verdad es que vienen cambios, no voy a decir que vengan curvas, vienen cambios y todavía estamos intentando ver cómo encajan todas las piezas porque ni siquiera tenemos todas las piezas para encajarlas. Y es que yo creo que nos lo adelantaba perfectamente. O sea, el anexo 3 de la directiva son 3 párrafos y después tienes que desarrollar una metodología. Bueno, pues esto ocurre con gran parte de la directiva. Y es que ha salido la directiva, pero ahora se está trabajando en unas guías de interpretación que se van a ir publicando poco a poco por parte de la Comisión Europea y de actos delegados, actos de implementación, que van a complementar parte de los trabajos y para los cuales nos tienen un poco en alerta máxima a todos los Estados miembros, con reuniones periódicas, pues 2, 3, 4 hasta el mes, con la Comisión y con todos los Estados miembros, intentando ver cómo encaja todo esto. Entonces, estamos cogiendo la directiva y todas estas reuniones en previsión de las guías, es decir, los primeros borradores de estas guías, y poniéndolo sobre la mesa y empezando a trabajar en cómo hacerlo a nivel nacional. Entonces, hay mucho trabajo por delante, todavía no tenemos el detalle de cómo, de qué forma va a ser, es decir, esa transición tenemos que ver cómo se va a hacer. La fecha límite para estas obligaciones, pues el que ha cogido la directiva la ha visto, es decir, tenemos mayo de 2026 y eso es inamovible para muchas de estas obligaciones, entre otras la metodología. Y antes de esa fecha tenemos que tener pues todos los documentos normativos que dicen cómo van a ser los cálculos, porque efectivamente habrá que cambiar las escalas, el indicador, habrá que cambiar los factores de paso. Esto va a hacer que la calificación de un edificio a día de hoy no sea la misma que en 2027, pero tenemos que ver cómo hacemos ese paso de una a otra. Tenemos que incluso hacer una previsión de cómo podrían cambiar, con qué margen, qué plazos. Y estamos pensando en la certificación tal cual la vemos ahora. Y es que realmente la certificación se amplía, ¿no? La familia ha acogido a más miembros y ya no es solo la certificación que conocemos hasta ahora. Es decir, además de más indicadores, porque sería más o menos sencillo mantener el indicador de ahora y añadir uno nuevo, ¿no? Pero al final la escala es verdad que nos están pidiendo que la hagamos de una forma determinada. Es que detrás hay más cosas. Es que detrás nos están diciendo que pues, integremos, por ejemplo, los puntos de recarga del vehículo eléctrico. Es decir, la mejor integración de las renovables, sobre todo generadas in situ, tenemos que conseguir integrarlas mejor en el certificado y nos están diciendo cómo hacerlo. Nosotros ya en código técnico se está haciendo un desarrollo, hemos sido uno de los pioneros en aplicar la norma 52.000 con el visor que existe a día de hoy para código técnico. Bueno, pues ahora con esta nueva directiva y con las reuniones que estamos teniendo con el CEN, resulta que nos están intentando cambiar la forma de considerar algunos factores de paso. Entonces, hasta eso lo vamos a tener que cambiar. Entonces, estamos ahora justo en eso. ¿Por qué tenemos más vecinos? ¿Por qué tenemos más gente en la familia? Pues porque ahora viene el indicador de inteligencia. Además, ahora viene el indicador, por supuesto, el indicador muy importante, el de emisiones. Además, tenemos que ver mejorar el mecanismo de recomendaciones, incluso hasta el punto de generar un mecanismo independiente y único que sea el pasaporte, que el Estado miembro está obligado a sacar una metodología, no obligar al ciudadano a utilizarla, pero sí fomentarla. ¿Quién sabe? Es decir, no sabemos si se obligará o no, eso es algo que está todavía un poco en decisiones. Pero desde luego, si haces el pasaporte, pues la parte de recomendaciones pueden venir por ese lado. Entonces, ¿cómo se integran las nuevas obligaciones de almacenamiento del vehículo eléctrico que decía antes? Todo este tipo de paquetes, pues hay que ver cómo se integra. Entonces, por bajar un poco a uno de los detalles, bueno, pues toda esta metodología hay que llegar a los desarrolladores. A día de hoy tenemos 8 herramientas para certificación habilitadas. Tenemos que llegar a los desarrolladores y decirle, oye, mire, es que esto que se hacía antes ahora se tiene que hacer de esta forma. Todavía no tenemos un documento que decirles, mire, esto es lo que tienen que hacer. Estamos en reuniones con ellos, estamos en avances, incluso es un feedback en el que nosotros decimos, oye, intentamos hacer esto, ¿se puede o no se puede? No siempre tenemos la suerte de tener a alguien tan experto como Ainhoa, pues el tema de calentamiento global. Nosotros conocemos de muchas cosas, pero cuando llegas al detalle de la norma tal, tienes que tener también un poco el feedback de los profesionales que se dedican en el día a día de eso y tenemos que conseguir integrarlo y llegar a la metodología. Pero es que decimos, bueno, es que la forma de calcular, indicadores, factores de paso, todo está cambiando. Es que la directiva ha metido un pequeño comentario, una pequeña obligación que no hemos tenido en cuenta. Y es que ahora nos obligan también a revisar y a tener en cuenta a la hora de hacer estos cálculos que la calidad ambiental interior de los edificios sea adecuada. Es decir, ahora ya a lo mejor tenemos que empezar a ver cuál es la temperatura, es decir, evaluar en función de la temperatura interna. ¿Había confort antes? ¿Lo hay ahora? Entonces, todos estos cambios, obviamente, a nadie se le escapa que pueden hacer que el consumo de un edificio varíe. Lo que estamos intentando es hacer de la forma más racional posible, estructurada, cumpliendo con todos los requisitos que nos pide la directiva y los que tenemos también a nivel nacional, para que el cambio sea único y sea lo menos lesivo posible
sabemos que todo esto va a llevar, pues desde la parte de información, que pues hoy es uno de los hitos, estamos informando de que todo esto se está haciendo, hasta la parte que vendrá, pues entendemos que de formación, es decir, de capacitación. Todo esto también se está teniendo en cuenta en los planes porque entendemos que el ciudadano, tanto profesional como el ciudadano de a pie que va a utilizar todo esto, tiene que conocerlo con antelación. Y bueno, pues en eso estamos trabajando. Sí, vamos, el certificado va a pasar a ser un documento de, no sé, 8 páginas va a ser un libro casi, ¿no? Un montón de información, documentos, el pasaporte, los nuevos indicadores, muchísima información. Claro, habrá que ver, tendremos que ver si las herramientas actuales integran esos cálculos o de manera externa se integra todo, como se hace ahora, por ejemplo, con el visor XML, que te permite integrar varios XMLs y generar un documento único. Bueno, creo que el trabajo ahora es muy incipiente. Bueno, ya quería hacer una última pregunta rápida, Antonio, y ya para concluir. El anexo 3 menciona el Levels, que es la metodología Levels. Yo creo que eso muchos no lo tenemos muy claro qué es y si en España estamos obligados a integrarlo, ¿no?, en el cálculo. Sí, eso que comentas, Alfredo, es crucial. Quería comentar una cosa y es que las fechas que ha comentado Aitor, 2016, es fundamental porque a partir de 2016 tendremos que informar sobre huellas de carbono en edificios, en todo su ciclo de vida, desde la cuna a la tumba, es decir, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final de los elementos. Levels, que es la norma esa que comenta Alfredo, es fundamental porque ese anexo 3 menciona que el cálculo se hará de acuerdo con Levels. Entonces, aquí hay, para los técnicos, para los más técnicos, hay dos normas que hay que tener en mente. Una es Levels, en particular el indicador 1.2 de Levels, y otra es la EN 15.978, porque Levels, a su vez, menciona la 15.978, que es la que establece incluso los módulos del ciclo de vida que hay que considerar y cómo hay que considerarlos. Entonces, hay que conocer un poquito el marco Levels. Las universidades ya nos pondremos manos a la obra para dar a conocer cómo es la metodología, para que sea fácil para los técnicos. Ya veréis los arquitectos técnicos, ingenieros, que la metodología de análisis del ciclo de vida es muy natural a los arquitectos. Yo diría, Aitor, y me permites, que incluso más natural que el tema térmico y el tema energético, porque la metodología de análisis del ciclo de vida es una contabilidad de emisiones idéntica en su método a la contabilidad económica de los edificios. Es decir, donde pone coste medioambiental, pone un coste económico y prácticamente eso es lo que hay que hacer, ir sumando costes medioambientales en cada fase del ciclo de vida. Ya veréis que es una metodología muy natural para arquitectos, ingenieros, ingenieros de la edificación, etcétera, y creo que tal y como la está planteando el Instituto de Alberto Rojas, la está haciendo también fácil, comprensible. Creo que va a ser sencilla su aplicación, sinceramente. Es el camino por el que vamos. Sí. Como se comentó en la ponencia anterior, hay que mejorar la medición de la calidad, la medición en general. Las empresas ahora, las grandes corporaciones hasta ahora estaban obligadas al informe no financiero, ¿no? Cuestiones de sostenibilidad. Ahora esta nueva normativa, nueva reglamentación europea va a obligar a más empresas a esto, los edificios también, cada vez tenemos que informar más. La nueva directiva incide muchísimo también en la calidad del dato, la calidad de las bases de datos, que al final seamos todos usuarios, consumidores mejor informados, ¿no? Y de esto va también el certificado. Si quieres, unas últimas palabras, Aitor, precisamente de la calidad, ¿no?, que esperamos de los certificados y conseguir de esa manera esas mejores bases de datos para que los usuarios finales tengamos mejor información. Pues es uno de los esfuerzos que tenemos delante. Es decir, al final la directiva puede tender y puede obligarnos o puede llevarnos por un camino para hacer las cosas, pero nosotros también tenemos un histórico y sabemos que ha ido funcionando y que no ha ido funcionando. Entonces, ya sean las últimas modificaciones del Real Decreto de Certificación llevan en la línea de mejorar la calidad de los certificados. Seguimos a vueltas con eso, seguimos intentando mejorarlo, pues cerrando mejor el tema de la visita, cerrando mejor el tema de las inspecciones, el control. Esta directiva ya nos establece mecanismos
primero, de digitalización que ya teníamos parcialmente para llevar toda la información de los certificados a una base de datos y que sea explotable desde el punto de vista incluso del control o de la inspección. Incluso nos están pidiendo informes de inspección periódicos, es decir, vamos a tener que modificar, adaptar los mecanismos que tenemos a día de hoy para poder controlar mejor los certificados, pero nos están pidiendo también esfuerzos a nivel formativo, es decir, que formemos mejor a los profesionales, que lo hagamos de una forma determinada, es decir, cuando añades más cosas es indispensable poder dar esos mecanismos de formación, pero también con los que ya existen, con los sistemas que ya existen, a través de guías, a través de mejores prácticas, de ejemplos. Es decir, hay una multitud de hitos dentro de la directiva, pero otros muchos que nosotros también hemos identificado y estamos intentando llevar a cabo para que la calidad del certificado sea cada vez mejor. Entre otros, pues la herramienta, que no deja de ser una calculadora, ¿no? Es decir, que puedes tener una calculadora que calcula bien o calcula mal, pero el que se equivoca calculando es la persona que le da la tecla, ¿no? Pues la calculadora tenemos que conseguir que sea lo más sencilla posible y que ayude a los técnicos a hacerlo de la mejor forma posible, es decir, que no les lleve a error o que no se hagan errores porque no se controla bien o no se identifica bien los cambios. Tenemos que llegar a los técnicos y tenemos que conseguir también procesos y mecanismos de control y de inspección a posteriori, pues que nos den un salto de calidad, ya que cada vez tiene más importancia el certificado, con implicaciones legales, económicas, y que nos obliga a tener especial énfasis en que la calidad mejore. Pues muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, creo que queda, como veis, pues mucha tarea por delante. Creo que el próximo año, Felipe, creo que tienes que volver a convocar a Ainhoa, que nos cuenten los avances año tras año, ¿verdad? A ver cómo vamos para ese hito del 26, bueno, que creo que seguro que vamos a sacar unos documentos, como se está viendo por el equipo que está trabajando en el Ministerio, en el Torroja, en la Universidad, en IRIGAE, pues documentos de gran calidad técnica. Y nada más, muchísimas gracias.